momento de abrir el segundo bloque, el bloque de nuestra primera entrevista del día, en un año que yo creo que no tiene por lo menos antecedentes cercanos en el sentido de la acumulación de asuntos políticos internacionales que han ganado la agenda desde el comienzo mismo. Si tomamos como referencia los hechos de Venezuela desde el 3 de enero, pero podríamos poner como referencia a otros y daría más o menos igual, nos parece muy importante en esta etapa todavía inicial de nuestro segundo ciclo, tener lo antes posible una entrevista que nos permita abordar esos asuntos. Y en este caso la tendremos ni más ni menos que con alguien que se encarga de ser asesor del presidente Yamandu Orsi en temas de política exterior. Hablamos de Álvaro Padrón, a quien durante mucho tiempo presentamos como analista internacional, vinculado a distintas organizaciones, y que ahora además viene desempeñando desde marzo del año pasado, cuando asumió el gobierno, el rol que recién mencioné. Álvaro, buen día, es un gusto que estés por acá. Un gusto para mí, gracias por la invitación, felicitaciones por el arranque y sobre todo por lo que se viene, que suena muy auspicioso. Ojalá ocurra porque necesitamos cada vez más espacios plurales, de profundidad, por ejemplo, que toquen estos temas que normalmente no se tocan tanto en los medios, pero ya dijiste vos, ¿no?, que en el verano parece que nos inundó la política internacional. Yo creo que eso vino para quedarse y me parece muy bien que los medios lo estén registrando como una prioridad periodística, algo que, repito, no es tan común. Nos hemos vuelto un poco aldeanos en Uruguay y creo que la tarea de los medios, la tarea del periodismo tan cascoteada en esta época, ¿no? Entre otras cosas por cuestiones globales también, sí. El papel de las plataformas, la forma en que se financian los medios, es todo un combo que tiene una raíz internacional y que si no la entendemos nos va a costar mucho pensar nuestro país. Esa es casi mi militancia de hace muchos años, de hacer más popular la política internacional, acercarla más a la gente y tratar de que sea un tema que nos ocupe y sobre todo que se democratice, que no quede en manos de unos pocos. Por supuesto que con todo lo que está ocurriendo ahora en China, entre la delegación uruguaya y la delegación anfitriona, el gobierno chino, hablaremos mucho de eso, hablaremos del Mercosur, de la Unión Europea, de los distintos acuerdos comerciales firmados en los últimos tiempos, de algunos que ahora empiezan a asomar o por lo menos se plantean como posibilidad, también de lo que ocurrió en Venezuela. En fin, hay muchísimo para conversar contigo, pero yo antes quería empezar por establecer una precisión con respecto a tu rol en este gobierno, ¿no? Un gobierno que por supuesto tiene una estructura, el Poder Ejecutivo, en la que hay un Ministerio de Relaciones Exteriores, un ministro, en este caso Mario Lubetkin. Tiene también a una figura que yo no recuerdo si había existido en gobiernos anteriores, capaz que me olvido de alguien que hacía la misma tarea que vos, que está vinculada al asesoramiento en estos temas directo al presidente de la República. ¿Cómo delimitas en ese marco tu campo de acción, tu trabajo cotidiano con Orsi? No, es una complementariedad absoluta y tiene que ver. Primero, no es la primera vez, a mí me tocó hacer algo similar con Tabaré Vázquez. ¿En cuál de los dos gobiernos? En el primero porque hubo un trabajo muy profundo de elaboración programática previa. ¿Se acuerdan que la campaña giró en torno a una consigna que era los 5 Uruguay? Era una lógica que había organizado no el programa en sí, que eso lo elabora la fuerza política, sino el plan de gobierno. Se sintetizó en 5 Uruguay. Y uno de esos 5 era el Uruguay integrado, que implicaba una estrategia de inserción internacional de Uruguay con un fuertísimo énfasis en la región. Me tocó ser el responsable de esa área y luego en el desarrollo del gobierno, recuerdo en ese momento con el canciller Reinaldo Gargano, tuvimos una situación similar en donde el presidente de la República tenía asesores varios en temas diversos, independientemente de la estructura institucional, y ahí también tuve la oportunidad de compartir en ese momento el presidente Tabaré Vázquez espacio de este estilo. Es un mecanismo, yo te diría, no voy a decir informal, pero yo no tengo un cargo ni tengo una remuneración, y es bueno que lo aclare. Y lo que sí tengo, además de ese vínculo, además personal, histórico con Yamandu, es un trabajo específico con la Cancillería a través de un convenio. Yo soy el secretario ejecutivo del CEFIR, que preside Alberto Volonté, y hay un convenio que relaciona al CEFIR con la Cancillería para el ejercicio de la presidencia de Uruguay en el Consenso de Brasilia, que ya la estamos desarrollando. Me refiero a Sudamérica, lo que antes era la UNASUR, hoy le llamamos Consenso de Brasilia, para permitir que haya acuerdo en la región. No hay acuerdo con volver al formato de la UNASUR, pero sí a este
espacio que creó Lula, no sé si recuerdan, en una reunión hace unos años que le llamó Retiro. De ahí surge este proyecto, digamos, de cooperación e integración regional que integran 12 países, y dentro de menos de 2 meses estamos asumiendo la presidencia de la CELAC. La tiene actualmente Colombia, se la traspasa a Uruguay el 20 y el 21 de marzo, y en esa lógica el CEFIR colabora con la Cancillería a través de un convenio, lo cual consolida más esta idea de que necesitamos muchas formas de hacer política internacional. Eso sí, ya lo toco más como algo personal, ¿no? Creo que necesitamos abrir mucho la política internacional, y ese es el rol que a mí me toca. Bien. Por un lado, con el presidente, acabamos de tener una reunión. Estabas de vacaciones, pero este enero tan intenso nos hizo, entre otras cosas, nos permitió convocar una reunión en el CEFIR, donde el presidente Orsi quiso conversar con líderes de la región, con referentes de Uruguay en materia de política internacional, y ese grupo de personas que han tenido mucho que ver con la historia de la política internacional de Uruguay se prestaron con mucha generosidad a tener una reflexión sobre algo que dijiste recién, ¿no? Para mí es el gran telón de fondo. El mundo está cambiando, pero cambiando de una manera radical. Enrique Iglesias, que estuvo en esa reunión y que tiene una trayectoria impresionante, volviendo a China, es el que firmó el primer acuerdo. Vieron que hoy se cumplen 38 años de la relación entre Uruguay y China. Bueno, era Enrique Iglesias el canciller. El primer gobierno de la recuperación democrática. Exacto, periodo Sanguinetti, posterior a la dictadura. Pero la clave fue Enrique Iglesias, porque había que pensar en ese momento romper relaciones con Taiwán, empezar relaciones con China. No era la China de ahora. Y yo le propongo a la gente que repase, ahora que es tan fácil meterse en las plataformas y ver historia y información, qué era China hace 38 años y qué es hoy, para darnos cuenta de la velocidad y la profundidad con la que se producen los cambios en esta época. Entonces, tomar esa decisión, lo digo ahora porque podemos hablar muchísimo de la importancia de esta visita, pero había que tener mirada larga hace 38 años para tomar una decisión así, que no fue fácil desde el punto de vista geopolítico, porque seguía siendo la China comunista de siempre, con una presencia económica, comercial, global, absolutamente diferente a la que tenemos hoy, que nadie discute. Entonces, es un buen momento para reivindicar 2 cosas. Primero, la visión de quienes en ese momento tomaron esa decisión, y sobre todo, la capacidad que puede tener un país de transformarse, sobre todo para generar expectativa y esperanza. Hoy siento yo que hay una gran crisis de esperanza en la sociedad. Entonces, un país puede transformarse de la manera que se transformó China en 30 años, y creo que eso tiene que ser un elemento para que en un momento tan gris del mundo pensemos que las cosas pueden ocurrir. Tenemos una cantidad de temas para hablar contigo. Vamos a precisar un poquito más de síntesis, porque si no mucha cosa nos va a quedar afuera. Y ya que bajaste a China, por China vamos a empezar, porque está en la web de Presidencia la nota titulada "Presidente Orsi y su par Xi Jinping mantuvieron cumbre bilateral", que se subió, quedó disponible para el público hace capaz que un poquito más de una hora. Es todo muy reciente, ¿no? Si no me equivoco, ahora 11 horas de diferencia, entonces nos llevan ventaja. Las delegaciones ahora creo que ya estaban compartiendo el banquete posterior a la instancia política. Una instancia política que en la web de Presidencia se resume a través de unas palabras del canciller Mario Lubetkin, que alude, por ejemplo, a la firma de un comunicado final en esta reunión, que expresa la profundización de un largo recorrido de relaciones entre Uruguay y China. En un rato voy a mencionar algún pasaje de ese documento de 7 carillas, algo extenso, no lo hemos podido leer, ahí está, en su totalidad, porque hay alguna cosa que me parece interesante compartir contigo. Dice Lubetkin que, bueno, que los acuerdos firmados hablan de cooperación en distintos aspectos comerciales, ambientales, industriales, pesqueros, y de alguna forma lo que se resume en general es que a la asociación estratégica integral firmada en el gobierno pasado ahora se la profundiza. ¿Cómo hay que entender eso de profundizar algo que ya se había dicho hace cerca de 5 años implicaba llegar casi que al máximo nivel de acuerdo con China? En realidad fue el máximo, porque habíamos tenido en el 2016, con el gobierno de Tabaré Vázquez, la asociación estratégica. El gobierno de Lacalle Pou en el 23 pasa a Asociación Estratégica Integral. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero en realidad es un proceso de profundización del vínculo. A mí me gusta mucho esta versión actual, que es totalmente distinta, que tiene que ver con la idea de una comunidad de futuro compartido por la humanidad. Es decir, hay como un
siguiente paso, que ya no tiene que ver tanto con cuestiones estrictamente materiales, comerciales y demás, sino con compartir valores. Y esto es un tema muy importante, sobre todo para la forma en que piensan las relaciones internacionales China, en donde hay un capítulo claramente vinculado al comercio, a la producción, a intereses, pero luego empiezan a haber elementos que ubican otro tipo de objetivos, y la idea de compartido, y sobre todo la idea de compartir futuro, tiene mucho que ver con algo que yo creo que es clave en esta reunión. Porque si me preguntás, en las anteriores, la del 16 y la del 23, no había un contexto internacional como el que tenemos ahora. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo cae esta visita en el contexto actual. Y yo creo que no hay que eludir esa discusión. ¿Y cómo cae, precisamente? Y cae como un tema delicado, porque nosotros tenemos incluso en Uruguay sectores que están cuestionando haber hecho este viaje en relación a la posición que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Y yo creo que hay que inscribir esta visita en ese marco, porque si no, no la entendemos. Después vamos a encontrar un montón de aspectos que seguramente en estos días vas a poder desarrollar más sobre detalles concretos de los acuerdos, pero si no damos un pasito para atrás y lo ubicamos de esa manera, no entendemos la importancia que tiene y la importancia que le da China, y por supuesto la importancia que le tenemos que dar nosotros, porque en ese contexto va a leerse esta visita. Ahí pongo una pausa, acuerdos. porque sí. yo tenía justamente pensado pasar por ahí. Es efectivamente un punto que da la impresión de que es ineludible, ¿no? Hace muy poco, en diciembre, Estados Unidos presentó su nueva estrategia de seguridad nacional que redefine sus prioridades y pretende restaurar el dominio sobre América Latina, que entre otras cosas establece que Estados Unidos textualmente negará a los competidores no hemisféricos, no dice China, pero es imposible no pensar en China, la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. A esto le sumo que al final de la reunión que en enero tuvo el presidente Orsi con el embajador estadounidense en Uruguay, Luis Rinaldi, en la conferencia de prensa conjunta con Orsi a su lado, Rinaldi, ante las preguntas periodísticas, dijo que a Estados Unidos le preocupaba que China pudiera ganar presencia en la región. Entonces ahí nos conectamos de nuevo con lo que vos planteabas antes. Es así. ¿Es oportuno hacer esta visita cuando un país como Estados Unidos, que redirecciona su interés a la región, está haciendo estas advertencias? Es más oportuno que nunca, porque es la demostración de soberanía política. Nosotros tenemos que tener muy claro que la estrategia de Uruguay, y por eso es tan importante pensar largo, como pensó el Uruguay en la década del 80, cuando tomó esta decisión de recuperar la relación con China. Nosotros tenemos que pensar los próximos 30, 40 años. ¿Y para dónde va el mundo? Entonces, esta decisión tiene que tener ese marco, y por lo tanto es más oportuno que nunca haber ratificado la visita, que está decidida hace mucho tiempo. Se podría haber dicho, bueno, como cambiaron las condiciones, se suspende, y hubiera sido una señal de otro tipo. ¿Qué señal estamos dando? La misma que dimos cuando avanzamos en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que Uruguay y la región no tienen que caer en la trampa de hacer una opción de hierro. Ese mensaje de estás conmigo o estás contra mí no puede ser el mensaje que nosotros interpretemos como nuestra forma de relacionarnos internacionalmente. Entonces, nos vamos a relacionar con todos los que quieran tener relaciones con Uruguay. Y yo digo _región, porque ese es otro tema, no te lo voy a decir ahora, si me lo querés preguntar vamos arriba, que es ¿por qué Uruguay no puede pensar solo estas cosas? ¿Por qué es necesario que sea la región la que desarrolle una estrategia de inserción internacional en este contexto tan complejo, tan peligroso, diría yo, que tiene hoy el mundo? Cuando hablas de región, hablas de Mercosur, hablas de un conjunto mayor de países que hay que entender por región. Depende, y son complementarias. Mi idea de círculos concéntricos ayuda a entenderlo. El más chico de todos es el Mercosur, claramente. A veces será con el Mercosur, es lo que acaba de ocurrir con la Unión Europea. A veces será con Sudamérica, que es un actor relevante. Es el caso del Consenso de Brasilia. Y a veces será con América Latina en su conjunto y el Caribe, que es el caso de la CELAC. Ninguno de los tres hay que desplazarlos y son complementarios. Pero la región como concepto es clave, porque yo lamento si esto nos baja un poco la autoestima, ¿no? Pero Uruguay no existe. Uruguay es muy chico en términos, por supuesto, económicos, poblacionales, ni que hablar desde el punto de vista militar. Entonces,
hay que pensar seriamente por qué les interesa a ciertas potencias relacionarse con Uruguay. Y esto tiene mucho que ver con una discusión que tuvimos el periodo pasado, cuando se hablaba de una relación o un posible tratado comercial entre China y Uruguay. ¿A qué me refiero? No es que estuviera mal pensar en la relación con China, es que ese formato era inviable, porque para China, como para la Unión Europea, la clave es el mercado regional. Bueno, ahí me detengo también porque algunos medios de comunicación que han ido repasando todo lo que en estos minutos está surgiendo desde China a partir de esta visita oficial uruguaya, están diciendo que una de las cosas que se hablaron, interpreto, entre Orsi y Xi Jinping, es la posibilidad de iniciar un proceso, de empezar a caminar hacia un acuerdo comercial entre el Mercosur y China. Se desprende de tus palabras que esa te parece una forma de pensar en la profundización del vínculo comercial más razonable. No, es la única viable, porque en realidad, repito, Uruguay no puede negociar en nombre del Mercosur. No puede ofrecerle a otra región, a otro país, a otro bloque, el mercado regional. Y sin embargo, lo que le importa a esas otras potencias es precisamente el mercado regional. Y yo te diría no solo el mercado, la relación política con una región, porque cada vez hay que pensar más que cualquier movimiento que uno haga comercial tiene un impacto político. Por esto que decías hace un minuto de la nueva estrategia de Estados Unidos, que lo que observa no es solamente la cuestión comercial, sino aspectos vinculados a la infraestructura, a las inversiones, a la presencia física de otra potencia, en este caso China. Entonces, no miremos solamente comercio, no somos un almacén, somos mucho más, somos un país. Entonces, eso es en clave regional, porque los que quieren relacionarse con nosotros lo quieren hacer en relación a la región. Nosotros podemos ofrecer, como país, por ejemplo, el acceso a la región en la medida que pertenecemos al Mercosur. Por eso tenemos en Uruguay zona franca, por eso tenemos un montón de mecanismos por el cual inversiones que se instalan en Uruguay luego pueden comerciar con el resto de la región en tanto Uruguay pertenece al Mercosur. Por eso esa hipótesis de cortarnos solo, que fue una imagen que se dio, hay una cierta idea en Uruguay de que nosotros tenemos un lastre, ¿no? ¿Se acuerdan ese término? Una especie de mochila por pertenecer al Mercosur. Bueno, ese juego va a estar siempre presente. Necesitamos a la región para insertarnos, necesitamos que la región se abra, y por eso fue tan importante el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque permitió hacer que la agenda externa del Mercosur empiece efectivamente a abrirse. El paso siguiente puede ser perfectamente China. Hay otros, en la agenda actual del Mercosur hay muchas líneas de negociación externa. ¿Puede ser China estando en el Mercosur Paraguay, que es un país que tiene vínculo con Taiwán? Técnicamente se puede y de hecho ya está, hay un proceso de empezar a preparar esa negociación y es increíble porque lo acabas de mencionar, se ve muy poco en los medios este detalle de que Uruguay en la reunión de hoy justamente dejó planteado que lo que le interesa a nuestro país es la negociación China-Mercosur. A ver, vos trabajás con Orsi, ¿no? Sí. No con los presidentes de Brasil, con quien de todos modos tenés mucha cercanía, y de Argentina. A Paraguay ya lo mencioné. ¿A los otros integrantes del Mercosur les interesará ese camino de eventual búsqueda de un acuerdo comercial con el bloque, con China? ¿Entendés que hay madurez para eso? No tengas duda, porque en realidad el proceso más importante que se dio en el Mercosur en los últimos años es justamente haber permitido la apertura de las negociaciones externas. Se criticaba mucho, ¿se acuerdan la palabra flexibilidad? ¿Por qué venía la idea de la flexibilidad? Porque si el Mercosur no avanzaba en acuerdos externos, lo que algunos países pedían era poder hacerlo por su cuenta. La trampa de esa idea es que a los demás no les interesaba hacerlo, por ejemplo, con un país como Uruguay. Entonces, lo que necesitamos es que haya voluntad del Mercosur, como lo hubo, repito, en el acuerdo con la Unión Europea, y esta fue una gran decisión política de Brasil, y en particular del presidente Lula. Pongan atención el énfasis que le dio Lula a todo el proceso de negociación con la Unión Europea, y cómo a través de su liderazgo fue que se consiguió, porque tiene que ver con su mercado. Si nosotros no entendemos esto, tenemos un problema de análisis. Lo que interesa es el mercado brasilero. Lo que interesa es esa potencia enorme desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista geopolítico. Por lo tanto, el paquete es región. Pero yo agregaría que eso nos importa mucho más porque nosotros, para ser actores relevantes en el nuevo orden que se está construyendo, y aprovecho para titular de vuelta con una idea de Enrique Iglesias, ¿no? No estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Esto es
una frase de Enrique Iglesias que para mí sintetiza lo que está pasando. Algo así solo se puede influir con mucho peso. Y no puede ser solo entre las dos grandes potencias que están en disputa, que son China y Estados Unidos. No podemos permitir, esto no es una nueva Guerra Fría. Nosotros no tenemos por qué elegir uno de esos dos lados. El mundo tiene que ser mucho más rico, mucho más plural, y para eso se necesitan poderes intermedios. Eso no puede ser Uruguay, ni siquiera lo puede ser Brasil. Mirá lo que te digo, Martín. Tiene que ser la región. Brasil lo tiene muy claro, ¿eh? Brasil lo tiene muy claro, México también. Entonces, y Europa también. ¿Por qué te crees que el acuerdo Unión Europea-Mercosur terminó saliendo? Porque Europa, que era la que no tenía tanto interés, termina decidiendo no por temas comerciales, sino por la coyuntura geopolítica, cómo está quedando atrapada como un sándwich, como un jamón del medio entre Estados Unidos, Rusia, China. Sí. Es decir, entonces, esa potencia que fue en un momento hegemónica, porque Europa fue una potencia hegemónica, hoy es una potencia media que necesita alianzas con otras potencias medias, y ahí aparece la importancia de América Latina como región. Recapitulando entonces, hablamos bastante ya del vínculo con China, hiciste una primera lectura de todo esto que surgió y que seguirá surgiendo durante esta semana, porque la visita oficial uruguaya se extenderá hasta el fin de semana que viene prácticamente, y habrá más firmas de acuerdos y mucha información que iremos compartiendo día a día aquí. Pero también dijiste esto de que no hay que renunciar al vínculo con ninguna de las grandes potencias, y ahí obviamente, ya que hablamos tanto de China, me das pie para pasar a analizar el vínculo y la estrategia uruguaya de vinculación o de relacionamiento, nada menos que con Estados Unidos, con este Estados Unidos que tiene esta nueva estrategia de seguridad orientada hacia las Américas. ¿Qué pasos debe dar Uruguay? ¿Qué entendés que debe hacer, está haciendo y debe hacer el gobierno uruguayo para aceitar ese otro vínculo? Bueno, la mejor relación posible, en términos políticos y también en términos comerciales. La idea de diversificar y de tener equilibrio es clave en la política exterior uruguaya, con mucho pragmatismo, con principios, y Uruguay los tiene ratificados, son principios que nos acompañan durante décadas. En términos, para que tengas una idea, en términos de la política exterior y del comercio, nosotros tenemos, por ejemplo, con China, se acaba de decir hasta el hartazgo estos días, tenemos casi la cuarta parte de nuestro comercio, o sea, estamos hablando del principal socio comercial, tanto en lo que vendemos como en lo que importamos. Y una cosa muy importante que tenemos, digamos, le vendemos más de lo que compramos. Eso es algo poco común, y en el caso de una relación tan asimétrica es muy importante, con un problema no menor. Solo les vendemos materias primas y les compramos valor agregado. Por eso es muy importante la presencia en la delegación de China de la ministra de Industria y de sectores vinculados a la tecnología y el conocimiento. Nosotros tenemos que cambiar parte de esa matriz, de esa estructura de comercio. El comercio no es solo un número, también hay calidad dentro del comercio. Hay que mejorar la producción con valor agregado en Uruguay, y eso también tiene que ver con China. China lo supo hacer. Estamos hablando de 38 años de relaciones. Bueno, hace 30 y pico de años China no tenía la matriz de producción que hoy tiene, o sea que se puede cambiar eso. Uruguay le está diciendo con mucha claridad a China: no nos condenen a lo que ustedes quisieron evitar, que era seguir siendo productores de materias primas. Digo esto porque es un tema que se menciona poco, siempre impresiona la cifra del comercio, y lo que no podemos es solamente crecer en la exportación de productos primarios. Hay que discutir también con China cómo se equilibra esa relación, y esto es muy importante. Yo te preguntaba por Estados Unidos. Ahora vuelvo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con Estados Unidos no es con bienes el comercio más importante, es con servicios. Y eso sí tiene valor agregado, y es nuestro principal comprador de servicios. Por eso es muy importante la relación nuestra con Estados Unidos. ¿Y sabés quién es el principal inversor en Uruguay? La Unión Europea. O sea, ¿cómo vamos a salir de ese equilibrio? ¿Por qué vamos a salir? ¿Por qué vamos a hacer una opción? Si tenemos en los tres grandes bloques del mundo intereses concretos. Y yo te agregaría, después viene la segunda parte de la política internacional, que son los valores. Nosotros con Europa discutimos de democracia, de república, de derechos, de ciudadanía. O sea, eso es un paquete. Y ahí viene de vuelta una de las importancias que le da Europa a América Latina, la comunidad de valores. Compartir, por ejemplo, la idea del multilateralismo, que insólitamente hoy compartimos, ni que hablar con Europa, pero también con China. Y mucho más difícil de compartir con Estados Unidos, que es quien desarrolló este sistema internacional que nos ha acompañado desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el problema no somos nosotros, quien de alguna manera rompe las reglas
Y el formato y las estructuras e instituciones que ha tenido el mundo para gobernarse es quien las armó y las aprovechó durante mucho tiempo. Justamente, a propósito de ese tema, está claro que Uruguay no quiere condicionarse a ningún vínculo con los grandes bloques, con las principales potencias, pero claro, distinto es el rol que juegan esos bloques o esas potencias si quieren eventualmente sancionar o expresar preocupaciones que pueden tener efecto político. Búsqueda publica, citando fuentes de la embajada estadounidense en Uruguay, que Estados Unidos sigue de cerca y con preocupación esta visita oficial del gobierno uruguayo a China. Se habla de distintos riesgos. Según la fuente citada, dice en un momento, nos preocupan las prácticas de vigilancia y amenazas a la protección de datos. También inquietan las deficiencias o las deficientes prácticas laborales y de derechos humanos en China. Hay ejemplos que se ponen, nos preocupan las prácticas comerciales de China. Este país subsidia su sector manufacturero, inunda al Uruguay con bienes a precios artificialmente bajos. Y yo agrego, saliendo de esto que es un fuenteo periodístico, lo que ocurrió cuando en pleno mes de enero se conoció que Estados Unidos incluyó a Uruguay en una lista de países a los que le suspendió el procesamiento de visas de migrantes, lo que también fue abordado por Orsi y el embajador Lu Rinaldi en una reunión que estaba preagendada, pero que cayó justo en esos días cuando se conoció una decisión que no sé si ha sido revertida. Tengo entendido que sigue vigente. Entonces, más allá de lo que Uruguay quiera, ¿no existen efectivamente estos riesgos por cómo Estados Unidos sigue el asunto? No tengas dudas, sí, claro, y siempre va a haber presiones y amenazas, y hay intereses. Y por lo tanto, lo que tenemos que entender es que en ese mar vamos a navegar. Yo aprovecho para decir que no está comprobado que haya ningún vínculo entre esa decisión y posiciones de Uruguay, ¿no? En mi opinión, se apresuraron algunos líderes que usan mucho la política internacional para debates domésticos, ¿no? Ahí hablas de la cuestión de los visados suspendidos. Sí, ahí hubo una especie de necesidad de traer ese tema para pasar una factura interna. Estábamos justamente en el almuerzo de esta reunión que yo te mencioné hace un rato con referentes de la política exterior. En el CEFIR estábamos almorzando cuando llegó el mensaje de esa decisión y Yamandú la comentó en el almuerzo, te repito, a personas de un enorme prestigio en la gestión, todos de los partidos tradicionales además, históricos, y justamente el análisis que hay que tener sobre ese tipo de procesos no puede ser el de reaccionar al grito. Ahora decís, no está probado que haya sido una sanción a Uruguay por sus posicionamientos políticos. Lo dijo el embajador. ¿Pero está descartado? Eso va a depender de cuando el tema se resuelva, que está en proceso justamente de que se aclare cuál va a ser el mecanismo y qué significa. Y por lo tanto, yo diría, me preocupa más cuando empiecen a haber algunas decisiones comerciales, que esa sí puede haberla, porque tiene sentido. O, a ver, no estoy descubriendo nada, ya vimos cómo se comporta Estados Unidos, lo que hizo con Brasil. Hablamos mucho de la intervención en Venezuela, ¿no? Pero hay antecedentes que fueron tremendos, y yo te diría, muy pocos reconocidos en la historia. Por ejemplo, la intervención que hizo en Brasil para influir en relación a un amigo, como él le llama, a Bolsonaro, de alguna manera planteando un efecto comercial con la suba de arancel, sancionando a personas, metiéndose en un proceso judicial dentro de Brasil, una cosa insólita. Y luego lo que pasó en Argentina, que ya no hablamos más, pero una elección en Argentina se definió, entre otras cosas, por decisiones y por manifestaciones del presidente de Estados Unidos. Te puedo agregar Honduras. Es decir, estamos frente a un comportamiento que hay que decirlo con todas las letras. Me sorprendió mucho, y aprovecho para decirlo, la claridad con la que se manifestó el expresidente Lacalle Herrera sobre esto, ¿no? Fue muy claro en decir que estamos frente a un comportamiento de un presidente de una potencia absolutamente inaceptable. Y yo creo que, y acá te agrego un elemento que me parece clave, que acaba de ser reafirmado en el encuentro en China. Necesitamos cerrar filas a nivel nacional. Necesitamos tener consensos sobre temas de principios y mirada larga de la política internacional. Sobre el final de la entrevista vamos a hablar de eso porque hay un documento que está en proceso de elaboración, vinculado al CEFIR, que puede ser justamente, o que el gobierno pretende que sea una llegada a esa construcción de consensos, y lo tenemos previsto. Pero antes quiero pasar por otros asuntos que te han tenido como protagonista, porque estuviste la semana pasada en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, en Panamá, donde justamente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, no Boric, sino
el próximo presidente chileno, y además el de Colombia, Gustavo Petro, entre otros, coincidieron en que es necesario avanzar en una mejor integración latinoamericana. ¿Qué resumen haces de ese encuentro? Mira, te diría que es la señal más importante del año. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo, y te lo engancho con lo que acabamos de decir. ¿Cuál es la forma de evitar que esas presiones que acabas de mencionar y que las podemos ubicar hasta, suponiendo ese caso de los temas de migratorios o cualquiera comercial, cuál es la forma de evitar que eso te impacte? Construyendo una fuerza regional en donde la negociación no dependa de país por país. Esa reunión que acabas de mencionar se hizo en un país especialmente afectado por algo parecido a lo que acabamos de hablar. Hablas de Panamá ahí. Mucho más duro de lo que nos está pasando en Uruguay. Imagínate ser presidente de Panamá y que te estén diciendo que te van a sacar el canal porque se lo estás dejando a China. O sea, estamos, y puedo seguir, ¿no? México, en donde las amenazas son permanentes. Canadá. Estoy hablando de la cercanía de Estados Unidos. Si esos países que tienen 10 veces más presión que nosotros, están optando por plantear que la unidad nos va a permitir, y estoy hablando de gobiernos, en el caso de Panamá, un gobierno de derecha, hay una reflexión en la región de que es necesario, independientemente del perfil ideológico, unirse. Las palabras de Katz, te lo digo, la fragmentación nos debilita, ningún país se salva solo, y en una conversación más privada, esta frase me hago cargo de haberla escuchado, yo no soy Milei. ¿A qué me refiero? Eso dijo el presidente electo de Chile en ese ámbito en Panamá, en privado. Sí, reunido con Lula. ¿Y a qué se refería? ¿Ya ver? Y que acá no hay dos bandos en la región. Y por lo tanto esa idea de polarización entre izquierda y derecha, como si fuera, digamos, algo tan mecánico, no tiene que operar. Lo que tiene que operar es una diversidad, no tengo duda, hay que acostumbrarse a la diversidad. Y por lo tanto lo que se construya tiene que contener la diversidad. Un error, yo lo tomo como una autocrítica, entre otros de la izquierda, creer que la integración y la unidad y la cooperación regional solo va a funcionar con afinidades ideológicas. Eso está superado. Hay que pensar, entre otras cosas, gracias a la democracia, que la alternancia de los gobiernos nos va a traer perfiles distintos. Puede haber casos en donde sea muy difícil avanzar, pero con declaraciones como las que hizo el nuevo presidente de Chile en Panamá, por eso te digo que fue una reunión muy importante. Por algo priorizó Lula ir a esa reunión. Y el discurso de Lula fue de apertura precisamente para plantear que lo que necesitamos en la región son niveles básicos de consenso, de unidad y de cooperación para enfrentar un contexto internacional tan desfavorable. Lo precisan países que están mucho más expuestos que Uruguay. Por eso, cuidado con la idea, dos ideas equivocadas. La primera, esconder la cabeza. He escuchado mucho hablar de eso en Uruguay. La idea de no llamar la atención, de pasar por debajo del radar, de no hacer olas, de irse al mazo. Estoy usando términos para que la gente entienda. Bueno, hay que hacer lo contrario. Hacer lo contrario es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el viaje a China, asumir la presidencia de la CELAC, asumir, como estamos haciendo la presidencia del Consenso de Brasilia, asumir la presidencia del G77, que China valora mucho, porque es G77 más China, y es una forma de mostrar nuestro compromiso con el multilateralismo. Entonces, este país no se merece irse al mazo, porque no lo hizo nunca en su historia. Entonces, en un momento tan delicado, donde hay presiones casi patoteras, porque es un estilo, no estoy diciendo nada que la gente no vea en televisión o escuche, o sea, si hay algo que no hay que criticarle al gobierno de Estados Unidos actual, que no sea transparente. Es totalmente transparente lo que está haciendo con Groenlandia, la actitud que está teniendo el primer ministro de Canadá, diciendo claramente no podemos seguir callándonos frente a este tipo de cuestiones. Estoy hablando de países que están mucho más afectados que nosotros. ¿Por qué nosotros haríamos algo distinto? ¿Eso quiere decir tener actitudes tontas, provocativas? No, Uruguay no tiene por qué hacerlo. Ahora, no podemos dejar de tener una política soberana en lo económico y en lo político. Ante estos problemas, se plantea el desafío político de la renovación nada menos que de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? En este contexto de multilateralismo pasado de moda o dañado y de organismos internacionales en crisis,
por todo lo que venís desarrollando. Y hace pocas horas, Brasil, Chile y México propusieron a la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, como candidata justamente, ¿no? Apoyaron en calidad de candidata y la propusieron entonces para el cargo de secretaria general de la ONU. El presidente chileno, todavía en el cargo, le quedan pocas semanas de ejercicio, Gabriel Boric, ayer dio una conferencia en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, la Casa de Gobierno, con Bachelet, expresidenta chilena aparte, al lado. ¿Cómo tiene que posicionarse Uruguay? ¿Qué va a hacer Uruguay ante ese desafío de definir una postura con respecto a quién debe ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas? En primer lugar, intentar que sea de la región. En segundo lugar, que sea una mujer, sería un cambio histórico. Ahí hay dos características que Bachelet tiene. Sí, es verdad. Y recuerden la visita de Bachelet a finales del año pasado a Uruguay, entrevistándose con el presidente Orsi. Veníamos de la Conferencia de Naciones Unidas en Nueva York, incluso coincidieron en el avión que nos traía de vuelta hacia la región. Bachelet se bajó en Chile, nosotros hicimos escala en Chile y volvimos a Uruguay. Entonces hay un vínculo muy estrecho, no hay una decisión tomada, porque Uruguay quiere contribuir al mayor consenso posible en la región. No hay una decisión tomada todavía. No, pero repito, queremos contribuir al mayor consenso posible en la región, porque lo que más nos importa es que en todo lo posible la región se manifieste de manera conjunta. O sea, la prioridad de Uruguay, y más aún en la medida que preside la región, y vuelvo a engancharme con lo mismo, ¿alguien cree que China nos toma en serio? ¿No acumula para priorizar Uruguay el hecho de que estemos presidiendo organismos de la región? La cantidad de veces que en la declaración se nombra a la CELAC, por ejemplo, y el hecho de que a China le importa el vínculo con la región y el tipo de comportamiento de un país como Uruguay. Para que tengan una idea, cada vez que China mira la posición de un país en el concierto internacional, observa cuál es su rol. Por ejemplo, nosotros fuimos 2 veces miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso automáticamente activa en las potencias mundiales un registro de cómo relacionarse con ese país. Ahora nos está pasando con relación a los órganos que estamos presidiendo. Y justamente China saluda a Uruguay por la presidencia de la CELAC y por la presidencia del G77 más China. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, volviendo a la cuestión de Naciones Unidas, 2 preguntas puntuales. Dijiste, Uruguay no definió posición con respecto a la candidatura que apoyará, pero subrayaste que hubo una reunión entre Orsi y Bachelet. Da la impresión de que hay una afinidad importante, de que es una posibilidad, o que hay una posibilidad alta de que Uruguay apoye ese nombre. Sí, yo creo que es una relación natural, una confianza. Estamos hablando de una excelente candidata. Por todo lo que dije, es de la región, es mujer, tiene una historia muy fuerte en Naciones Unidas. Ella condujo ya un área de Naciones Unidas, ONU Mujeres. Tiene una posición que ha ayudado a generar consensos en la región, vinculado a conflictos en la región. Y yo creo que hay más de un candidato, y hay más de un candidato y candidata en la región. Entonces, vuelvo a decir... ¿Cuáles son los otros, perdón? Está un caso de un candidato argentino, el que es el presidente de un organismo nuclear. Hay alguna candidata más, estuvo en su momento el nombre de Rebeca Grispan, el nombre de la ministra de Ambiente de México, la ex, perdón que no recuerdo el nombre ahora, Alicia Bárcena, la ex secretaria general de la CEPAL. Es decir, estamos en el proceso de candidaturas porque la elección es en diciembre. Y agrego algo más. Bachelet es expresidenta de Chile, ayer Boric, aunque hay otros países muy importantes, ¿no? Brasil, por ejemplo, que apoyan su candidatura, en una conferencia, como yo decía recién, presentó la postulación de Bachelet para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. ¿Qué va a hacer Kast? ¿Es una posición que ya no va a cambiar Chile, o hay que ver lo que hace Kast cuando asuma, ya que hace poco estuviste con él? No, yo creo que no está definido. Él dijo claramente ayer que lo va a decidir cuando asuma. O sea que evitó comprometerse, y yo creo que vuelta a la misma lógica que estoy planteando de Uruguay. Todo el mundo va a mirar cuáles son los consensos posibles. Algo similar nos ocurrió, ¿se acuerdan? El 1 de marzo, cuando asume el presidente Orsi, estaba en discusión la candidatura, más de una candidatura, para la Secretaría General de la OEA. Y esa cuestión termina de resolverse con acuerdos regionales aquí en Montevideo, en una cena, no sé si recuerdan, invitando Lula en la Embajada de Brasil, una cena en la noche previa al 1 de marzo, y allí se termina de acordar
la posición, en este caso, de 4 países, y eso definió que terminara siendo el actual secretario general. Había otra opción, que era el canciller paraguayo. ¿Qué quiero decir con esto? Uruguay tiene que estar mirando permanentemente en qué medida hay acuerdos, hay consensos, y más aún cuando vamos a tener roles de presidir a la región. ¿Por qué nos eligen para eso? ¿Por qué nos piden? Uruguay no se ofreció, ninguno de los ámbitos que yo mencioné fueron propuestas de Uruguay, fueron planteos que nos hacen de la región para que Uruguay pueda cumplir un rol que todo el mundo le reconoce. Primero por el prestigio, segundo por la capacidad de diálogo, pero fundamentalmente, y no quiero perder ese hilo conductor, porque practicamos en Uruguay lo que luego le planteamos a los demás, que es el diálogo, el consenso, la pluralidad, esa imagen que aquí nos parece natural de que los expresidentes viajen juntos, participen de reuniones, esa imagen de Tabaré Vázquez llevando a la calle Pou a Argentina cuando todavía era presidente y la calle Pou era electo, o viceversa, lo que pasó en la cumbre del Mercosur aquí, donde la calle Pou sentó a Yamandú Orsi al lado, cuando estábamos justamente en el proceso de firma del tratado con la Unión Europea, o los viajes de los presidentes, de los expresidentes, Mujica, Sanguinetti, invitados por la calle Pou, pero todos sabíamos que Lula había invitado personalmente a José Mujica. Esa imagen que damos para afuera es enormemente valiosa, pero porque la practicamos adentro. Para encarar el último tramo de la entrevista sin dejar afuera, capaz que el tema más importante hoy de nuestra región o de las Américas, la situación de Venezuela, que está enganchada con algunas reflexiones que hiciste antes. Hoy 3 de febrero se cumple exactamente un mes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El año empezaba, podríamos decir, con ese hecho fuertísimo. ¿Qué balance haces? ¿Qué saldo te dejó lo ocurrido hasta ahora? Bueno, yo creo que primero el rechazo absoluto a lo que significa algo que el derecho internacional prohíbe directamente, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos perder nunca de vista que lo primero que hay que hacer es rechazar lo que ocurrió, y yo creo que, y vuelvo a un punto que acabo de mencionar, eso genera unanimidad en Uruguay. Y observen, si no, las declaraciones de los distintos partidos. Luego tenemos otra discusión, que es cómo nos hemos parado y cómo nos debemos parar para resolver el problema de fondo de Venezuela, que es su recuperación del ámbito democrático y de la convivencia en ese país. Pero lo primero es el rechazo y la condena a la injerencia externa y por lo tanto a la violación de la soberanía de un país. Y eso creo que ha sido felizmente unánime en Uruguay, más allá de matices en cuanto a cómo se caracterizó el momento, digamos. Y yo he escuchado algunas definiciones casi peligrosas, digamos, de explicar o justificar la intervención frente a lo que en Venezuela estaba pasando. Pero creo que desde el punto de vista de los partidos y de la historia de Uruguay, eso está muy claro. Ahora, la sorpresa ha sido enorme, ¿no? Yo creo que muchos se apuraron en evaluar que eso desencadenaba un proceso de recuperación democrática, cuando fue explícito a partir de la conferencia de ese mismo día del presidente Trump de que ese no era el objetivo. Y que por lo tanto lo que estaba sobre la mesa era la recuperación de intereses de Estados Unidos en relación a productos y, digamos, recursos de Venezuela. Digo esto porque lo que nos perdemos muchas veces es lo que está pasando adentro de Estados Unidos. El discurso de Trump, que nos sorprende tanto y que nos choca, sobre todo cuando nombró 17 veces la palabra petróleo y ni una vez la palabra democracia en esa conferencia, es porque le está hablando a su público. Porque, entre otras cosas, Trump tiene que explicar por qué está haciendo lo que prometió que no iba a hacer, que era actuar a nivel internacional. No porque él le importe ser un hombre de paz a nivel internacional, más allá que lo diga 40 veces, sino porque lo que quiere es decirle a los norteamericanos que su esfuerzo es para recuperar América Grande, o sea, para dedicarse a su público. Esto, entre otras cosas, porque hay en noviembre elecciones, hay que seguir muy de cerca esas elecciones. Las de medio término de Estados Unidos. Exacto, por eso es tan importante lo que está pasando en Estados Unidos, no solamente en las decisiones que Trump toma a nivel internacional, sino las cuestiones que la política interna, por ejemplo, la represión a los migrantes, está ocurriendo y qué tipo de clima hay hoy dentro de Estados Unidos. Porque si no podemos cometer el error de creer que esa fortaleza aparente que tiene Trump hacia afuera es fortaleza real. En realidad es debilidad. Hoy el liderazgo en Estados Unidos, primero el liderazgo de Estados Unidos en el mundo está en deterioro, en declive. Ese es el trasfondo más profundo hoy del momento que estamos viviendo.
la hegemonía norteamericana está en declive y Trump no es la causa, es la consecuencia. Y por lo tanto él acelera el declive de Estados Unidos, pero necesita la reafirmación de su base política y social. Por eso todas las cosas que hace y dice están pensadas en esa clave. Hiciste esa reflexión cuando empezamos a hablar de Venezuela. Yo, como nos queda poco tiempo, no quiero dejar de plantear un tema bien reciente de los muchos que se han planteado en este mes de insospechada cohabitación en el poder entre una parte de la estructura chavista con Delcy Rodríguez a la cabeza como presidenta encargada y Estados Unidos, que tutela esa situación y controla desde afuera. Hace poco Delcy Rodríguez, el viernes en realidad, anunció que le solicitará al Parlamento venezolano, o sea, a la Asamblea Nacional, la aprobación de una ley de amnistía general, lo que permitirá la liberación de presos y presas políticas y el cierre del centro de detención, que es sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, conocido como el Icoide, ¿no? Ubicado en Caracas, al que se ha señalado como un centro de torturas. Es decir, pasó un mes de todo esto y se habla de la situación de personas a las que se señala desde distintos ámbitos y con distintos signos políticos, aunque hay también discusión con respecto al término como presos y presas políticas. Ahora, no le pregunto al asesor de Orsi, sino al militante de izquierda que has sido siempre. ¿Entendés que la izquierda uruguaya tiene que hacer algún tipo de autocrítica con respecto a cómo manejó esta situación de los derechos humanos en Venezuela a lo largo de este tiempo, cuando ahora se habla de liberaciones de personas que habrían estado en esas condiciones? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que nos merecemos una reflexión autocrítica. No me importa tanto pasar facturas, yo creo que lo importante es poner el foco en el pueblo venezolano, y para mí ha sido uno de los déficits más grandes, y la demostración es la incomprensión que ha habido de millones de personas en las posiciones que ha habido en la región. Y yo creo que eso nos debería llamar mucho la atención, y me parece que lo vivimos aquí en Uruguay, ¿no? Y por lo tanto, poner el foco en las personas, sus derechos, lo que ha significado los sacrificios, yo creo que nos merece una autocrítica, pero repito, sobre todo mirar para adelante, porque tenemos que ayudar a una salida en Venezuela que está lejísimos. Esto quedó muy entreverado y hay que tener mucho cuidado con lo que pase de aquí en adelante y evitar que en vez de ayudar agreguemos leña al fuego. Si seguimos tratando el tema de Venezuela como un factor interno de Uruguay, y eso ha pasado en toda América Latina, se ha utilizado sistemáticamente en momentos electorales, y yo creo que ahí, además de no ayudar a Venezuela, hemos sido muy pobres en que la región fuera parte de la solución, entre otras cosas para impedir que al final hubiera una acción externa. No solo Estados Unidos, ha habido otras potencias a nivel internacional influyendo. Entonces, yo si hablo de la región tengo que ser coherente, y entre otras cosas deberíamos haber sido capaces, y no lo fuimos, de ayudar a que fuera la región la que acompañara una solución en Venezuela. No lo supimos hacer. Y eso tiene que merecer una autocrítica, en primer lugar, por lo menos en mi caso, del ámbito en el que yo pertenezco, que es la izquierda, y me parece que nos la debemos. Bien. Y que nos la debemos sobre todo, repito, por la gente, que la está pasando muy mal, y si no sabemos salir de esa trampa, va a seguir ocurriendo eso, porque la polarización en Venezuela ha llevado a esta ruptura que, si no se resuelve, y no la está resolviendo Estados Unidos, porque lo que ha puesto como foco es el interés de intervenir, de tutelar, decías recién, y sobre todo de extraer recursos, lo cual deja un antecedente muy grave. Y si no nos alcanza con la solidaridad con el pueblo y con el país de Venezuela, deberíamos poner las barbas a remojo, porque lo que está haciendo en Venezuela después lo puede hacer en cualquier país. Última pregunta de la entrevista, Álvaro, a modo simplemente informativo, porque te dije que la cuestión del CEFIR la quería dejar para el final. Ya hablaste del CEFIR, pero como se sabe, el CEFIR está elaborando un documento que le encargó la Presidencia de la República, que el gobierno quiere colocar arriba de la mesa en un encuentro interpartidario para tratar de construir, sobre la base de ese insumo, un consenso que pueda diseñar algo parecido a una política de Estado en materia de, valga la redundancia, política exterior. Puntualmente, ¿ese documento en qué fase está y cuándo estará finalizado y presentado, si es que todavía no se terminó de confeccionar? No, quiero reflexionar de esta manera. En realidad no va a ser un documento como tal, van a ser aportes, porque fueron muy plurales las intervenciones y las visiones con las que tuvimos desarrollando esa reunión. Entonces, no queremos forzar una especie de consenso, sino que todos sean insumos
para un debate que el presidente decidirá cuándo y cómo lo convoca. ¿Y ese proceso de aportes todavía no terminó? Sí, estamos ya a punto de que a la vuelta del presidente de China le lleguen todas las reflexiones, incluso ampliadas, porque la conversación giró primero en torno a una reunión que hicimos en el propio CEFIR, luego el almuerzo que hicimos en Suárez, y además han ido aumentando los que participaron sus aportes. Queremos que todo eso le llegue al presidente porque va mucho más allá de la mirada coyuntural. Hay un aporte muy potente para que Uruguay se pare bien los próximos 30, 40 años, que es lo que deberíamos estar haciendo ahora, pensar en largo plazo. Álvaro Padrón, asesor en materia de asuntos de política exterior del presidente de la República, Yamandu Orsi, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Gracias a vos, Tincho.